Buenas noches, República Dominicana, sean todos y todas bienvenidos a esta edición nocturna de Fuera de Récord, un programa como siempre, muchas informaciones, un día muy especial. Después del Black Friday, el director, el camarógrafo, todo el mundo se fueron de shopping. Eso da dio pena. Yo vi el camarógrafo con 4 maletas, bultos, un corre grande este Black Friday. El tapón el fin de semana se ha hecho sentir. Y hoy domingo a esta hora todavía es significativo. Mucha gente de fin de semana, otro en el retorno. Pero bueno, estamos aquí como siempre para edificarlo, llevar las informaciones más importantes que han transcurrido en la semana. Hoy me acompaña en el plato fuerte de la entrevista principal una profesional que ha sido noticia, centro de atención en los últimos días en la República Dominicana. Es Miosotti Rivas Peña, directora de la Oficina Nacional de Estadística, a propósito de este inicio del 10º Censo Nacional de Población y Vivienda. Así le damos las buenas noches, Miosotti, bienvenida, mucho gusto estar con nosotros. Muchísimas gracias, buenas noches, Elvi. Bueno, encantada de estar aquí y con tu audiencia para compartir sobre este proceso que estamos llevando desde la Oficina Nacional de Estadística. Bueno, yo le decía fuera del aire al equipo de producción, yo no me quiero ver los zapatos de Miosotti, me dio este corre. Censar un país y más como este, con todas las situaciones que se han dado, sé que no es fácil. Miosotti, el pasado miércoles concluyó la primera etapa de lo que ustedes habían proyectado para este censo. Al día de hoy ya se inició la prórroga que ustedes dieron, cómo ha marchado todo, cómo ha transcurrido, qué se puede decir, en qué punto estamos. Mira, yo creo que lo principal es que tenemos que decir que el tema de ampliar el tema del periodo, ¿verdad?, censal, del levantamiento, se debió principalmente a el hecho de los retrasos que se presentaron los primeros días del 10, ¿verdad?, como casi hasta el 14, al 15 en algunas provincias, pero sobre todo aquellas que nosotros ya habíamos identificado que eran complejas, porque también nos pasa normalmente cuando levantamos encuestas que provincias como la Altagracia, Santo Domingo, Santiago, Puerto Plata, San Cristóbal, por ser provincias donde se concentra la mayor parte de generación de empleos, pues el tema del reclutamiento se dificulta. Y nosotros teníamos estamos en el proceso del censo con una serie de dispositivos móviles que necesitaban de una estabilidad del personal que está censando. Entonces, ahora ya, hemos avanzado, hemos ya cerrado algunas provincias, municipios que ya han finalizado todo su proceso, que ya estuvieron haciendo los recorridos y donde nosotros estamos evaluando la calidad de la cobertura y de los datos. Y en esas 5 provincias principalmente, pues avanzamos, ¿verdad? Teniendo también algunas estrategias que hemos desarrollado para acelerar el proceso, porque nos enfrentamos no solamente a tener que terminar con la cobertura, sino también a un personal que ya se va cansando, ¿verdad?, que ya está con más de los primeros 14 días en el proceso, ya casi 21 días, y que es diario, o sea, no hay descanso. Y ahí estamos entonces trabajando con eso, con un alrededor de un 70% en los avances de los trabajos de empadronamiento en todo el territorio nacional. ¿Ustedes habían previsto esta situación? Mira, nosotros habíamos previsto que los 3 primeros días eran temas de ajuste, ¿verdad? Porque sí habíamos también visto en la capacitación y habíamos planificado o programado que íbamos a tener una deserción entre el 20 a un 40%. ¿Y por qué? Porque inclusive cuando... ¿De 20 a 40? Sí. Del total, para edificar los televidentes, sí. De los 35,000 empadronadores. No, a ver, voy a explicar cómo se hizo eso. Mira, nosotros cuando llegamos a la ONE en el 2020, es importante decir que ya el censo como un proyecto, su diseño se hizo en el año 2016, ¿verdad? O sea, es un proyecto que el gobierno actual decidió como un compromiso de Estado darle continuidad, como debe ser, ¿verdad? Un proyecto como este. Eso tenía un 20 lineal, calculado un 20 lineal de deserción para todo el territorio nacional. Cuando comenzamos a hacer las pruebas, hicimos una prueba el año pasado, en noviembre, en Maimón, en la provincia de Monseñor Noel, un sector totalmente con mucho empleo minero, nos dimos cuenta que no se podía calcular linealmente. Por eso mismo, porque habían provincias en las cuales tú ibas a detectar que iba a ser mayor la posibilidad de deserción que en aquellas que donde no hay empleo, que nos pasó por luego con otro tema que hicimos en Nizao. Entonces ahí tú ves una provincia como Puerto Plata o la Altagracia, en donde ahora mismo están comenzando las temporadas hoteleras,
¿verdad? La gente también deserta por el hecho de que tal vez aplicó a nosotros, pero en el proceso le salió otro trabajo. Entonces, ahí sé porque eso también son trabajos temporales. Entonces, tú has tenido, tú lo calculas del total, pero sabiendo que luego ese 20 al 40 tiene especificidad de donde tú lo calculas. Santiago, Puerto Plata. Ahora mismo no sé si se ha dado como hasta, luego tienes que verlo por polígono. Nosotros deserciones masivas no hemos tenido, eso no, pero sí ese movimiento de personas, entra uno, entra otro, y fueron de las cosas que nosotros entonces vimos. ¿Y qué era lo que pasaba? Porque tal vez la gente cree que el ir a censar con un dispositivo móvil depende de que tú nada más lo prenda y te vaya. No, hay que sincronizarlo. Y la sincronización primeramente del encargado de polígono, que luego baja al supervisor y luego al empadronador. Ese encargado de polígono tenía que tener en su tableta un listado de todas las personas que iban a estar bajo su cargo. Si se salía una persona o él llegaba y ellos te había configurado la lista, pero tú llegas y me decías, no, es que ya aquí se me fueron dos, eso había que volverlo a sincronizar. Y eso pero muy complejo el proceso. Fue complejo el proceso. Entonces, al principio, todo el mundo queriendo sincronizar, todo el mundo cambiando, el sistema de alguna manera lo que hizo fue que se protegió, ¿verdad? Porque aquí está saturación. Es muy importante, pero no solamente saturación, el tema de que el programa está diseñado para cuidar la calidad de los datos. Entonces tiene que ver con la persona. Si tú me estás cambiando una persona cada rato, yo no sé qué es lo que está pasando si tú me estás manipulando, y el sistema se tranca. No, se protege. Se protege, se cierra, porque bueno, ¿por qué todo cambio personal? Como la tarjeta de crédito, mucho intento, inmediatamente. Exactamente. Se bloquea. Exactamente. Es eso mismo. Entonces, eso nos pasó en esos primeros días. Claro, no creíamos que al final el tema fue que se hizo nacional, o sea, todo ese proceso. Hubo ya provincias que el segundo día ya la teníamos caminando, pero otras no. Otras nos dio más complejidad, pero esas provincias ya sabíamos cuál era a la que nos iba a dar mayor complejidad. Como te digo, esas 5 que mencionaba, La Altagracia, Puerto Plata, Santo Domingo, Santiago y San Cristóbal, ¿no? O sea, si decimos que hay 7 que han dado complejidad, hablamos de un cierre prácticamente un 90% en 25 provincias. Sí, ya, de hecho nosotros ya hemos estado, ¿verdad?, en estos días cerrando desde el viernes para acá, cerrando, Espaillat, Asua. Es importante que la gente sepa, hay los temas de los conceptos, ¿verdad? Y en materia de comunicación, ¿verdad? Tú que eres comunicador, uno tiene que ver claramente el concepto. Una cosa es el cierre del levantamiento, ¿verdad? O la finalización del levantamiento, y otro es el cierre del municipio. Cuando yo cierro el municipio, o sea, yo puedo haber terminado el levantamiento, finalizado, tenía 5 casas aquí, y esas 5 casas yo las levanté, ya finalicé el levantamiento. Ahora, ¿de qué depende que yo te cierre el polígono? ¿Verdad? Que te cierre ese segmento. Que te cierre ese segmento depende de que la ONE certifique que hay una serie de temas como la cobertura, la garantía de calidad de que indicadores como el índice de masculinidad, la proporción de población mayor de 65 años, cómo se ha comportado la proyección de la población, esté conforme con los parámetros que nosotros hemos definido para medir ese proceso. Entonces, ahora ya hemos estado haciendo, finalizado el levantamiento, el equipo de la ONE está haciendo el proceso de cierre de las provincias y municipios que ya han finalizado. Cuando hablamos de cierre, ¿de qué hablamos precisamente? Hablamos del cierre, no del proceso, sino hablamos del cierre del trabajo del territorio. Sí. No del proceso como tal. No, hablamos del cierre exactamente, o sea, el cierre del trabajo en el territorio implica que se haya finalizado el levantamiento con la cobertura adecuada y que los datos hayan estado recogidos con la calidad que se necesita. Eso es el cierre, calidad de la cobertura y calidad de los datos. Esta extensión de 10 días más aproximadamente. No, 7. Una semana. Esta ampliación de una semana. La proyección que lleve, ¿hay conformidad? Sí, ¿Se esperan llenar las expectativas? Sí, nosotros, salvo, como comentaba también al inicio, que teníamos que trabajar con acelerar, ¿verdad? Con esta parte de que la gente está también ya la productividad bajando. Nosotros lo que hemos diseñado entonces es un sistema que anteriormente tampoco no se podía. Hemos hecho una actualización al sistema, ya quedando menos provincia. Y lo que hemos permitido es que entonces en un segmento pueda entrar más de una persona.
¿Cómo estaba dividido el segmento? O sea, y para que tu público entienda. Nosotros tenemos la carga operativa. O sea, con los empadronadores que yo iba a entrar a un segmento, que es la unidad más pequeña de medición o de manzana, esa carga operativa estaba diseñada por el número de viviendas. Entonces la idea era que un segmento o un empadronador iba a ser en 2 semanas 200 viviendas, ¿no? Si cuando ya, y que esa curva de aprendizaje iba a ir ampliándose en la medida que pudiera manejar el dispositivo. Entonces, ahora lo que hicimos fue que hemos podido dividir en 4 una carga operativa de 200, dándole a cada uno 50, entonces moviendo empadronadores que han terminado en un sitio, moviéndole a otro, aquellos que sean eficientes, moviéndolo a otro para entonces aumentar la productividad. Y en nuestras proyecciones nos dicen que vamos a estar entonces cerrando con estas cosas. Mira, por ejemplo, Santiago, ya hemos estado comenzando a cerrar segmento, que fue una de las zonas en las cuales comenzamos con más retraso, y ya hemos comenzado a cerrar segmento en Santiago Oeste, por ejemplo. En la mayoría también de los municipios de Santiago se ha dado ese proceso, y ahí estamos entonces caminando. ¿De cuándo se estima que tengamos los resultados finales? O sea, ¿cuándo el país puede esperar esos resultados finales que ustedes puedan presentar de manera definitiva? Bueno, entonces los resultados del censo. Sí. Así quedó el país. Mira, nuestro cronograma está planificado de forma tal que el primer trimestre del año que viene se comiencen a entregar resultados preliminares de 4 variables: población total, población por sexo, número de viviendas y densidad poblacional. Es el primer trimestre con datos preliminares, y luego paulatinamente en lo que va del año, entonces ir entregando pues los diferentes tabulados que son propios de un proceso como un censo de población y vivienda. Ha habido quejas de la población, algunos se han quejado de que, bueno, no me censaron, pero me pusieron el label en mi casa censada, pero a mi casa no vino nadie, por aquí no, la gente dice, no pasó nadie. Yo no estuve, a mí nadie me entrevistó, y cuando llegué a mi casa la abrí censada. Entonces, sí, eso ha creado como un clima de desconfianza. Sí, mira, ¿qué pasa? ¿A qué se debe eso? Nosotros tenemos un censo de población y vivienda. La vivienda también tiene que ser censada. ¿Cuál es la práctica? Aun cuando, ¿verdad? Hay gente que tal vez tenemos también personas que no lo hacen así, pero a ver, la persona tiene que pasar, el empadronador o la empadronadora tiene que pasar por tu casa por lo menos 5 veces hasta que te encuentre, ¿verdad? Si pasa y no te encuentra, entonces tiene que censar la vivienda, porque la vivienda sí, entonces ya la vivienda ha sido censada. Lo que falta es cobertura de población de los hogares de esa vivienda. Entonces, por eso en muchos lugares tal vez ha ido, inclusive si no la práctica, debió dejar una boleta de autoempadronamiento para que la persona se censara. Nosotros hemos estado, y eso es una de las cosas interesantes que hemos podido detectar y que la tecnología también nos está ayudando, es que todas esas denuncias nosotros vamos recibiendo, las vamos buscando tal vez dónde se realizan, si se puede, y tú puedes llegar hasta el empadronador que hizo eso y volverlo a mandar. Pero es importante decir que en el caso de estas 5 provincias que te he mencionado, nosotros no hemos tenido la carga operativa, o sea, porque acuérdense, estas provincias no tuvieron 14 días. Entonces, si tú tenías una manzana que tú tenías que recorrer en 14 días, pues puede ser que todavía no has llegado tampoco a esa manzana, o sea, que no es que no te censaron, sino que no han llegado. En aquellas que tengan la etiqueta, entonces sí puede ser que lo que se hizo fue entonces censar la vivienda, pero no al hogar. Ay, muy buena explicación. Eso significa, Miosotti, resumiendo a los televidentes, porque una inquietud general está en los medios, de que el hecho de que usted llegue a su casa y nadie lo haya entrevistado para este censo y se encontró con el label que dice censada, eso no significa que el trabajo esté mal ni que los resultados del censo estén desmeritados. Mira, por eso uno de los indicadores importantes para medir la calidad es vivienda desocupada. ¿Verdad? Porque yo puedo pasar por el label, puedo ponerte el label y decir, yo vine 5 veces y la marco como desocupada la vivienda. Entonces, si la vivienda... Pero ahí vive gente. Exactamente. Entonces, ese es un indicador que hay que chequear, porque lo más seguro, entonces, el empadronador no lo hizo bien. Entonces, es a esa persona en un periodo que se llama recuperación de la cobertura. Entonces, yo tengo que ir y tratar de localizar ese hogar y encontrar ese hogar. Ahora la diferencia es, y eso es muy importante, en los censos pasados, ¿no? ¿Qué se hacía? Se hacía en papel. Tú recogías el papel y llegaba tal vez a la ONE 7 meses después,
¿no? Sí. Ya no había forma de volver. Hoy en día tenemos la forma de volver, porque lo sabemos dónde están las viviendas marcadas como desocupadas, y en la recuperación de la cobertura, si no se tiene entonces, hay un número bajo de hogares en ese segmento en particular, a ese segmento va a haber que volver, ¿no? Y hacer el trabajo. Entonces, los empadronadores y empadronadoras que tienen esa práctica sepan que nosotros tenemos cómo detectarla, ¿no? Si lo están haciendo, porque han ido un poco, porque la gente también, yo creo que hay una combinación, la gente sí ha querido, y yo quiero dar muchas gracias a todos los empadronadores y empadronadoras que han hecho un esfuerzo, porque también la gente se dice, bueno, pero yo tengo mi meta y no la voy a lograr, tengo 200 viviendas y no la voy a lograr en el tiempo que me dieron. O sea, y la gente hace como todo lo posible por cumplir su trabajo, pero hay que hacerlo con la calidad también que se requiere. Misotti, eso significa que, porque este es un tema complejo, porque el censo se hace cada 10 años, el último fue en el 2010. Y entonces hubo el tema del COVID, pero bueno, cayó ahora, se está haciendo con lo importante. Eso significa, para edificar a la gente, que si usted que nos está mirando ahora en su casa, usted llegó de trabajar, se encontró censada y tiene esa queja, pero a mí nadie me preguntó, que ha sido la noticia de la más impactante del censo en los últimos días, lo que me han publicado los medios ha llamado la atención de la población. Eso significa que a través de esa base de datos y la tecnología, le permiten entonces a ustedes como institución decirle, Juan, el que tiene esa zona, volver a esa casa. Así es. En este tramo que falta. De hecho, nosotros ya lo estamos haciendo porque lo estamos monitoreando a diario. En esta semana, por decirte algo, el viernes pasado, tuvimos, cuando se veía un segmento y se daba la alerta de que había mucha vivienda desocupada, entonces nosotros mismos como control de calidad íbamos y le preguntábamos a la gente, pasaron por aquí, le tocaron la puerta, le entrevistaron, no, entonces nos decían, sí vinimos, estaba la vivienda censada, por ejemplo, nos pasó un caso en Villamella, vinimos, un día recibimos la denuncia que nos dijeron, mire, por aquí pasaron tanto la vivienda y yo fui a preguntar a mi vecino y nadie, entonces fuimos al local, ¿verdad? Y nos dijeron, cuando nos dijeron el viernes, no, sí, después volvieron a pasar, ¿verdad? Porque la vivienda debe marcarse como desocupada en la tableta, ¿no? Y eso nos da a nosotros la alerta de que ese segmento, o sea, nosotros tenemos la oportunidad de ver a nivel de cada empadronador cómo va avanzando cada indicadores y entonces volver a esos lugares. Vamos a la pausa, Misotti. Este tema ha estado interesante, encanta porque precisamente es un tema de mucha actualidad en estos momentos a propósito de este gran esfuerzo del gobierno dominicano en procura de realizar este censo. Vamos a la pausa, cambiar de canal, un delito federal. Ya volvemos.